Cada día enfrentamos muchas situaciones como sociedad y a veces olvidamos a los que no se pueden defender en Puerto Rico. Miles de niños que crecen bajo pobreza. Estamos abandonando a nuestra niñez, lo discutimos con la senadora Joan Rodríguez Bebe y el trabajador social Larry Emil Alicea. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos y gracias, senadora. Vamos a comenzar con usted. Usted quiere hacer valer el cumplimiento de esta ley 84, ¿verdad? Del 2021. Claro, pero ¿y qué es? ¿Qué está fallando? ¿Es un asunto de prioridad? ¿Es de dinero? ¿En qué está fallando? Pues mira, eso es lo que queremos investigar. Queremos sobre todo saber si en efecto la ley se está cumpliendo, si se está ejecutando lo que allí se ordena. En el 2021 se creó la Comisión contra la Pobreza Infantil. Fue un proyecto de ley, de hecho, con múltiples autores de diferentes delegaciones, es decir, en consenso legislativo, y lo que busca es que se creara esta comisión para que se articule política pública dirigida a combatir la pobreza infantil y con unas métricas específicas. Y lo que queremos saber es si en efecto esa comisión se constituyó, si los miembros, si se designó los miembros que la integran, cuál ha sido el trabajo que han estado realizando, si se han presentado los informes ante la Asamblea Legislativa, etcétera. Es decir, si se está cumpliendo con esto y cuáles han sido los avances que se han logrado, si alguno. Hoy por hoy, ¿tenemos una política fuerte en contra de la pobreza infantil o no existe? Bueno, yo pienso que hay una política pública clara y me parece a mí que lo importante de este tipo de acción legislativa que estamos impulsando es que podamos verificar si en efecto aquellos que legislamos se cumplen. No es la primera vez o no sería la primera vez que en Puerto Rico se aprueba legislación y con el paso del tiempo se dejan al olvido. Se dejan al olvido o incluso ya ha habido la experiencia con otro tipo de legislación que ni siquiera arrancaron desde el inicio. Y eso es lo que queremos verificar. Entiendo que el último informe que se presentó fue en el 2024, pero eso, como digo, eso está en veremos. Estamos investigando o vamos a investigar precisamente para saber qué ha pasado. ¿Hay una problemática en Puerto Rico sobre la pobreza infantil? Bueno, para empezar, los números son alarmantes. Una de cada 3 personas en Puerto Rico vive bajo condiciones de pobreza extrema. Y eso se traduce en 250.000 niños en Puerto Rico. Más de 250.000 niños que viven en condiciones de pobreza. Más de la mitad de los hogares que tienen niños reciben ayudas del gobierno como PAN. La mayoría está criado por madres solteras, que la media de ingresos es mucho menor, más de $10,000 menos que lo que es la media de ingresos en Puerto Rico. Sobre el 30 y pico % de los abuelos está criando niñez también, así que son problemas serios y severos, y yo del saque puedo avalar la iniciativa de la senadora de que esto hay que monitorearlo, hay que fiscalizarlo, porque no basta con que esté en la ley. Hace falta que se dé seguimiento, y la ley o el papel aguanta lo que se le pone. Claro. Pero la fiscalización de eso que se legisla es importante, y desde el seguimiento de políticas públicas. El problema con esto es que en muchas ocasiones trabajamos los temas en Puerto Rico de manera fraccionada y nos olvidamos que la pobreza que experimenta la niñez y la juventud en Puerto Rico es producto de una pobreza que experimentan sus familias, que también viven en comunidades empobrecidas, de regiones empobrecidas. ¿Cómo viven? Un niño con pobreza en situaciones de pobreza en Puerto Rico, ¿cómo vive? Para empezar, puede tener inseguridad alimentaria, que es lo básico, ¿sabes? No puede estar, a lo mejor no está haciendo las comidas que necesita hacer al día. Los materiales tal vez que necesita para la escuela. Hay niños que la comida del día es la comida que reciben en la escuela. La única. Y ya no vuelven a comer. O sea, eso pasa en Puerto Rico. Y yo quiero puntualizar algo que Larry acaba de decir, porque me parece que es fundamental en esta conversación. Cuando hablamos de pobreza infantil, no hablamos de niños aislados o en el vacío, hablamos de niños en el contexto de familias. Es decir, cuando hay un niño que está empobrecido, hay una familia entera que está empobrecida. Hay unos padres, hay un padre, una madre, unos abuelos. Y esto es bien importante porque no podemos solamente singularizarlo hacia la mirada del niño, sino que tenemos que entender en el contexto de la familia. Por eso mismo, Larry, entonces, ¿cuál es la importancia de atender esta situación? Porque no solamente estamos hablando de la pobreza, de lo que se vive, sino también el aspecto emocional, psicológico también de ese niño. Un montón de cosas. Para empezar, es asumir conciencia del problema en Puerto Rico, de que este problema existe. A veces nosotros, desde nuestras posiciones de privilegio, pensamos que como algo no es nuestro problema, no es un problema como tal. Y eso es un error. Un aspecto fundamental es poder trabajar el tema de manera integrada, como lo hemos estado dialogando aquí. Y otro asunto importante, el hecho, por ejemplo, de que un padre o una madre esté trabajando, que en estos casos, la mayoría de estos hogares hay padres que están desempleados o que solamente trabaja uno de los padres y no hay un ingreso suficiente para la familia. Es importante que se le dé apoyo a la familia, es importante que se le dé seguimiento, porque estas mismas familias, cuando no tienen algo que se supone que tengan, el Departamento de la Familia después los investiga por negligencia, porque no le pueden proveer a los niños algo que no tienen. Entonces, estas situaciones lo que hacen es provocar otros problemas sociales, otras problemáticas sociales, si no
no se atienden y si no se trabajan de manera integrada. Esto debe ser algo que debe estar en la agenda del gobierno como un asunto prioritario y urgente. Aquí vemos mucho chichichijá en cosas que no son prioridad. Y a eso quiero ir. Si se legisló en el 2021 para este tema, que se cree una comisión, ¿por qué usted cree desde su perspectiva? Sé que se va a investigar, pero desde su perspectiva, ¿por qué cree que dejan de hacer esto? ¿Porque falta de prioridades, falta de recursos? Bueno, primero que todo, no podemos concluir qué ha pasado porque para eso es la investigación, para saber en qué estatus está y qué se ha hecho. Y yo creo que esto es solamente un esfuerzo dirigido hacia la meta de combatir la pobreza infantil, pero esto es una meta bien amplia que implica muchos esfuerzos, no solamente una comisión que va a articular política pública, que va a dar información, que va a rendir unos informes, que va a alzar la voz, no solamente eso. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando hablamos de pobreza infantil, tampoco podemos limitarlo a la responsabilidad del gobierno sobre las ayudas que puede ofrecerle a esos ciudadanos. Todos estos son aspectos. Aquí realmente también tenemos que mirarlo desde el punto de vista de desarrollo económico. ¿Qué hacemos como país? ¿Qué proyecto articulamos para que las familias tengan trabajo? Para que se pueda conseguir empleo bien remunerado, para que la gente pueda montar su negocio. ¿Cómo facilitamos la creación de negocios en Puerto Rico y las condiciones para que la gente pueda prosperar? Esa conversación es neurálgica, porque de nada sirve atender este tema dando ayuda de beneficencia social si no le damos al puertorriqueño las herramientas para que pueda progresar. Así realmente es que podemos ayudar a los puertorriqueños y puertorriqueñas a salir de la pobreza y por lo tanto impactar positivamente a su familia. Y mientras esa ayuda llega o mientras esos trabajos bien remunerados llegan, la asistencia social viene a ser una necesidad para esta familia. Entonces, yo únicamente quisiera añadir a lo que dice la senadora para no ir, ¿verdad?, redondear esto, es el asunto de las áreas geográficas. Hay áreas geográficas en Puerto Rico que tienen una necesidad muy particular. Tú te vas, por ejemplo, hay servicios que acá en San Juan son escasos, pero por ejemplo en Patillas no existen. Exactamente. En Las Marías no existen. Y entonces esa situación de que hay áreas geográficas que están abandonadas de servicios básicos que necesitan esas comunidades para echar hacia adelante, eso es otro asunto que tiene que abordarse cuando se mire el asunto del empobrecimiento en Puerto Rico. Para añadir a lo que dice Larry, ciertamente, por eso es que también recientemente presenté un proyecto de ley dirigido a facilitar la creación de centros de cuidado, porque usted no puede pensar que una madre puede ir a trabajar si no tiene dónde dejar a sus hijos. Y en Puerto Rico hay unas limitaciones estructurales que hacen más difícil el surgimiento de centros de cuidado en Puerto Rico. Esa es otra mirada también que tenemos que hacer. He tenido a veces que dar clases en la universidad agarrando un nene de una de mis estudiantes porque no tiene dónde dejarlo en el cuidado. Me dice, profesor, yo le digo, vente para la clase, tráetelo. No todo el mundo es igual. No, y en muchas universidades no se permite. Tenemos que seguir discutiendo, le agradecemos a ambos por estar con nosotros. Una discusión súper importante, pero la tenemos que seguir con más de En la Mañana. Vamos con Manuel, que nos cuenta cómo está el tránsito. Manu.